Servir a Dios, creer en su palabra, produce una firme esperanza. Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en Hechos el capítulo 24. El texto bíblico que analizaremos es el versículo 1 y también el versículo 13 hasta el versículo 15. El versículo 1 dice lo siguiente: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Aquí vemos, queridos amigos, que se presentan acusaciones en contra de Pablo. Acá se presenta el caso de la asamblea judía contra Pablo. 5 días después, dice, ¿verdad? Amigos, el liderazgo judío, ¿verdad? Y que eran los ancianos, el sumo sacerdote, ¿verdad? Que era Ananías, trajeron a un hombre llamado Tértulo. Tértulo era un hábil abogado, muy conocido en aquel tiempo. Pero ¿para qué lo trajeron? Para que presente, ¿verdad? Para que presentara el caso. Ellos querían que puedan detener a Pablo, ellos querían, ¿verdad?, que puedan encerrar a Pablo, que expulsen a Pablo. Sin embargo, miren lo que acontece, porque dentro del capítulo también se presenta una defensa de Pablo. El texto bíblico, el versículo 1 dice: y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. La presencia de los tres: estaba Ananías, los ancianos y un buen abogado, el que era Tértulo, ¿no? En la corte de Félix nos recuerda algo importante, amigos, que el liderazgo que tenía, ¿verdad?, la nación judía era un liderazgo fuerte y serio, porque ellos querían conseguir una condena contra Pablo, ¿verdad? Después nosotros vemos desde el versículo 2 hasta el versículo 4 que Tértulo, el abogado, introduce su acusación contra Pablo, ¿verdad? Pero esta acusación la hace con mucha adulación hacia Félix. Ahí nosotros ya vemos problemas, ¿verdad? No habían cosas reales. Versículos 5 hasta el 6, vemos que los acusadores de Pablo expresan sus cargos específicos. Pero el relato continúa. Desde el versículo 7 al 9 encontramos que Tértulo concluye su acusación contra el apóstol Pablo. Pero después nosotros llegamos también a unos versículos importantes. Desde el versículo 10 hasta el versículo 13, el apóstol Pablo expone la debilidad del caso contra él. Aquí inicia la parte de la defensa de Pablo. Y él dice algo importante: con buen ánimo haré mi defensa. Pablo estaba feliz por responder por sí mismo, sabiendo que los hechos de su caso estaban a su favor, sabiendo que él servía a un Dios todopoderoso. Pablo sabía que la defensa no iba a ser simplemente lo que él iba a pronunciar, sino lo que Dios iba a realizar a favor de él. Cuando alguien te acusa, cuando alguien te persigue, tú debes recordar que tú tienes una persona que te defiende. Y ese defensor es Cristo Jesús. Pablo no usó adulación al referirse a Félix. Sin embargo, Tértulo, el abogado que estaba en contra de él, sí lo hizo. Él le dijo claramente, ¿verdad? Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Estamos desde el versículo 10 al versículo 13. Ahí se presenta todo esto. A pesar de que eso no fue, amigos, hace más de 12 días, y podían hallarse fácilmente muchos testigos, los acusadores de Pablo no dieron testimonio para probar que él en realidad estuvo en el templo disputando o amotinando a la multitud, como lo mencionaba este abogado Tértulo. Simplemente no había pruebas para las acusaciones. Acá hay algunos versículos que también me parece importante que prestemos atención. Desde el versículo 14, ¿verdad?, hasta el versículo 21, Pablo explica su ministerio y por qué fue arrestado. Esto nos enseña, amigos, el ideario de vida que él tenía, el estilo de vida que él tenía, cuál era el sentido, lo que le daba sentido a la vida, y era que él servía a Cristo. Miren lo que dice rápidamente el versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Creo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, con la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Amigos,
Pablo puso en claro que él no había abandonado al Dios de sus padres, ni tampoco a la ley y a los profetas. En lugar de eso, él actuó en cumplimiento de ambos. Amigos, sugerente es mencionar, ¿verdad? Tértulo está llamando al cristianismo la secta de los nazarenos. En el versículo 5, este abogado Tértulo llama al cristianismo la secta de los nazarenos. Sin embargo, Pablo lo llamó el camino. Eso fue como los llamó el apóstol Pablo. Amigos, este capítulo nos deja muchas enseñanzas. Nos concentramos en tres de manera principal. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: creo todas las cosas que en la ley y en los profetas. Sirvo al Dios, y también él dice, con la esperanza en Dios. Si tú sirves a Dios, si tú crees en su palabra, tu vida podrá experimentar de una verdadera esperanza. Y una esperanza, amigos, no que la guardemos entre cuatro paredes, sino una esperanza que debe ser vivida en primer lugar y practicada, compartida cada día. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, ayúdanos, Señor, a que cada día, a pesar, Señor, de las dificultades, a pesar de las amenazas, a pesar de las acusaciones falsas, Señor, o reales, podamos confiar en ti. Podamos comprender, Señor, que tú eres el que nos defiende. Bendice a cada familia que está conectada del otro lado de la pantalla. También quiero pedirte, Señor, que tú nos ayudes a poder servirte cada día, a creer en tu palabra y a poder vivir con la bendita esperanza. 3 puntos importantes que mencionó el apóstol Pablo frente a su defensa. Oramos, mi Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.